aquellos que se suman al programa. Agradecido desde ya a Carlos, que está con toda la atención, nuestro director de ahí, con siempre todo, siempre atento a todo, sí. Gloria a Dios, y a él y a Yoshi también, que no está, pero ella es parte, no la podemos dejar aparte. Claro, no. Chicas, ¿cómo están? Bendecida Su, Normi, ¿cómo andan? Muy bien, acá esta tarde preciosa, una tarde muy linda, salió el sol hoy todo el día, así que disfrutando también de eso. Así es, un tiempo hermoso y como anunciando septiembre, primavera. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Septiembre, primavera. Así que cuando uno dice primavera, te imaginas ya las flores, los coloridos, las mariposas. Los días más extendidos también, sí. ¿No? Es como que rinde un poco mejor el tiempo. Y nosotros estamos a través de qué página, desde dónde pueden estar en este momento escuchándonos, Su, a ver. www.masqueunaradio.com.ar, también en las páginas o en la aplicación de Facebook, MQR, Más que una Radio, también en Sin Fronteras ni Condiciones, y en el Ministerio Jesús Más que Suficiente. Este programa después también se va a estar subiendo al YouTube, como para que todos puedan ahí poner me gusta, compartan, recompartan, comenten, por supuesto. Todo eso. Así es. Número de teléfono, Normita, que andás ahí anotando, veo que estás haciendo anotaciones. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, el número de teléfono, si nos llaman del exterior, es más 54 011 15 22 248. Me confundí. Ahí vamos, ahí vamos. Lo tengo. Uno los repite después, porque son de memoria. Perdón, en el momento. momento. Es más 54 si es del exterior, 011 15 248 22 219. Vamos a recompartir ahí. ¿Cómo no? Más 54 011 15 248 22 219. Muy bien, esto es para que puedan estar enviando mensajes, para que puedan estar, como decimos, solicitando por ahí quizás oración, necesitan que estemos orando por algo en particular, quieren dejarnos algún comentario, quizás, como decimos también, un tema que les está interesando hoy y que estemos compartiendo en el programa. La idea es que hagamos el programa juntos, ¿no? Y recordar que la idea también es de que sean, que participen, se sumen, coloquen su comentario en el Face. Quizás también haya personas que necesiten oración, entonces Exacto. Este teléfono también está muy bueno, o la participación en lo que es en el vivo ahora mismo, claro. Que puedan estar haciendo su pedido de oración. Amén. Y estamos con visitas, estamos con invitados que han venido, se han venido hasta aquí, han venido, digamos, hicieron un viajecito que lo hubiesen podido hacer por Zoom, pero dijeron no, queremos estar ahí. Así que más que agradecidos de tenerlos en este día, a David González y a su esposa Cristina, que nos vienen acompañando desde San Martín, vienen, ¿no? Sí, partido de San Martín. Partido de San Martín. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Rosana, buenas tardes, Susana, buenas tardes, Norma. Es una bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo este programa. Para nosotros el tenerlos, yo es un privilegio y siempre me regocijo mucho cuando digo Señor, escribo por ahí, digo, este título, este libro, ahora después lo vamos a estar mostrando, la imagen, Su se va a encargar de mostrar, sí. Porque ella tiene una cámara al lado. Sí. Y dije, ese título me llamó, ¿no? Como dije, está interesante. ¿Y qué tal si le escribo a David? Dije yo, ¿no? Y así he hecho con el programa siempre. Son casi 6 años de hacer esto por Messenger. Y digo, es del Señor, porque inmediatamente siempre, ok, tenés un número, hablamos. Y dije, bueno, gloria a Dios, ahí lo vamos a tener a David con el compartirnos un poco más ahí en lo profundo de lo que se trata, pero el título del libro, ¿no? Como decimos, tan interesante, el cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Él es autor. Presentate, a ver, me gustaría que te presentes vos. A ver. Uy, hablar de mí me cuesta bastante. Ayer también me preguntaron en una entrevista de San Juan que hablara de mí, y yo siempre le digo que soy una persona sencilla, una persona que ama a Dios, que ama a Cristo. Bueno, soy esposo de Cristina, soy papá de Matías y Lucas, que le mandamos saluditos. Y bueno, soy una persona que le gusta escribir, que encontró esa pasión de poder escribir y sobre todas las cosas amo predicar y hablar acerca de Cristo, ¿no? Amén, amén, ya una hermosa presentación. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al Señor? O sea, no sería cuánto, sino ¿cómo llegaste a conocer al Señor? Llegué a conocer al Señor a los 13 años, cuando mi mamá me llevó por primera vez en el año 89, 90, cuando el Evangelio comenzó a crecer de una manera muy, muy grande aquí en la Argentina.
Y mi mamá me llevó por primera vez a una iglesia cristiana evangélica y ahí tuve un encuentro con el Señor. Ya tenía conocimiento de la existencia de Jesús, siempre creí en un Dios que creó todo lo que se ve y lo que no se ve, todo el universo, la maravilla del universo. Pero ahí tuve un encuentro más profundo. Duró poco esa historia porque como era menor de edad, era un adolescente y aparte era muy tímido, muy tímido. Nunca pensé estar en esta posición. Si alguien me contaba a los 13 años que iba a escribir un libro, predicar, estar en la radio, no, eso era para mí imposible en ese entonces. Pero duró poco porque mi mamá dejó de ir y luego tuve 6 años hasta que volví a los 19 años de edad porque volví por una situación especial en mi familia. Mis padres se habían separado. Estábamos viviendo un divorcio y entonces fue una ruptura muy dolorosa, ¿no? Todo el que sabe, el que vivió esta experiencia, aparte siendo adolescentes, ¿no? Mi hermana tenía 15 años, mi hermana tenía 17 años tenía yo y mi hermana tenía 13 cuando sucedió eso. Entonces mi mamá en su desesperación volvió a los caminos del Señor y ahí volví a los 19 y a partir de esa edad hasta ahora que tengo 49, 30 años sirviendo al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso preguntaba, porque generalmente no llegamos al Señor porque andamos súper bien, siempre digo ¿no? Hay algo que en el camino pasó. Cristina, me gustaría que te presentes, que nos saludes ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, chica, gusto en conocerla. Y bueno, sí, acá ¿Cómo contenta. te ves en esta tarea? Porque veo que lo acompañás a él en todo esto. Bueno, apoyando como esposa y bueno, como decimos siempre, nosotros es una aventura que nos permite el Señor en este tiempo, presentar el libro en cada congregación. Para nosotros es como una aventura, pero llevando un mensaje de parte de Dios. Amén, amén. O sea que vos también, ¿de cuánto tiempo hace que lo conocés? ¿Cómo lo conociste? ¿En los caminos del Señor? ¿O? Yo lo conocí en la iglesia cuando él vino, que bueno, estaban sus padres separados y yo estaba en la iglesia y fue como tipo la consejera de él. Wow. Mirá. De acercarme como joven también, como qué jovencita, bueno. para invitarlo a la reunión de jóvenes y así comenzó todo. Wow, qué bueno, qué bendición. Sí, hace varios añitos. Y en el año 95, sí, hace 30 años que nos conocemos, 26 años de casado, 2 años de novio. 2 años de amigo. Y minutos. Sí, minutos. Y ella Qué fue bueno. la primera persona que me vino a recibir en la iglesia, ¿no? Y yo siempre digo, menos mal que salió Cristina y no Cristian, ¿no? Pero hubiésemos estado en problemas, pero... Sí, tenemos digo, 2 hijos, Matías y Lucas, de 23 y 16. Qué bendición, qué bendición. Y pensaba yo con todo esto que has vivido y todo lo que has pasado, llegado en este camino, ¿no? Que decimos que nadie tiene el camino de color de rosas, te encontraste con un Jesús, ¿no? Y que por lo que veo, con lo que dice el libro, ¿no? Es como que cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Y yo decía... trae esta incógnita de decir, pero ¿cómo? Cerca, pero lejos. ¿Cómo es el tema? Y es un tema apasionante, es un tema que es muy vigente en las congregaciones hoy por hoy. Yo siempre hago la comparación entre 2 discípulos de Jesús, entre Juan y Judas, que así arranca el libro, ¿no? Cuando lo comiences a leer te vas a sorprender porque el capítulo 13 del Evangelio de San Juan... está Jesús viviendo la última cena, ¿no? Con sus discípulos y casualidad, digo yo, no es casualidad, no, que tenía a su lado al discípulo que más cercano, más afinidad tenía, que era Juan, pero también del otro lado tenía el traidor, ¿no? Un poquito la ambigüedad de la vida, ¿no? La gente que te ama y la gente que te odia, ¿no? Siempre pasa en todos los ámbitos de la vida. Y 2 discípulos de Jesús, pero solo uno pudo acercar su corazón a Cristo y fue el que más años vivió, el que más escribió sobre el amor, el que estuvo a los pies de la cruz. Entonces yo siempre digo, no podemos amar la cruz si primero no amamos el corazón, si no tenemos un encuentro con el corazón de Cristo, que es el que transforma toda la vida de una persona. Tal cual. Yo lo veía por ahí como la relación, ¿no? Esta relación de que siempre hablamos de que podemos ser creyentes de años, ¿no? Pero que hasta que no establecemos una relación, esta cercanía, ¿no? Y no esta distancia que muchas veces la religión por sí misma nos lleva, no podemos conocer verdaderamente su corazón y nosotros encontrarnos
con la confianza, con la contención, ¿no? Porque siempre es como que todo es muy lejano, ¿no? Sí, tal cual. La religión un poquito nos separa, ¿no? Y nos hace ver a un Dios que no nos ama, que nos castiga, que nos hace pasar por el dolor. Pero Dios es un Dios de procesos, y en este caso yo he vivido un proceso para poder escribir este libro y para poder conocer en intimidad el corazón de Jesús, ¿no? Obviamente no lo conozco, porque ¿quién puede decir conozco a Dios? Totalmente imposible conocer a un Dios que es eterno, es infinito, es incomparable, pero día a día me permite conocerlo un poquito más, y creo que hoy lo conozco un poco mejor y entiendo su corazón, ¿no? Un corazón que está lleno de amor, de gracia, de misericordia, y que tiene un propósito para cada ser humano. Amén. Chicas, ahí, a ver Sí, te quería preguntar, bueno, acá como dice el título, cerca de Jesús, pero el corazón lejos. ¿Cómo viviste vos ese tiempo de un corazón, porque por algo lo escribiste y está ese título, corazón ¿no? lejos. El corazón alejado de ese Jesús que uno tanto habla, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y te cuento un poquito, tenemos que retroceder un poco en la historia, ¿no? Y dar un poquito un contexto y una base de por qué lo escribí. Yo, como te decía, a los 19 años vuelvo a congregarme. Rápidamente la persona que me trajo, mi mamá, otra vez se volvió a ir, un poquito de inestabilidad en la vida de mi mamá, que ahora está en la presencia del Señor. Pero a los 19 años yo le entregué toda mi vida. Yo no había recibido el amor de mi papá, hasta el día de hoy no recuerdo que mi papá me haya dado un abrazo, ¿no? Mi papá también, no lo culpo porque él está vivo, formó otra familia, pero mi papá también perdió a los padres de muy chiquito, así que de los 6 años él se crió en la calle, tuvo una vida muy dura. Entonces no podía dar lo que nunca recibió, ¿no? No podemos dar lo que nunca recibimos. Exacto, es eso. Eso lo entendí con el tiempo, pero a los 19 años yo no lo entendía, tenía el corazón roto, estaba muy dolorido. Totalmente. Entonces me arrojé a los brazos de este Cristo que me amaba, que había muerto por mí en la cruz y que me estaba dando su corazón, nada más y nada menos. Y comencé a servir a Dios, a trabajar en lo que es en el área del ministerio. Trabajé en muchas áreas del ministerio, empecé en el sonido, manejando una consola de sonido, luego comencé a trabajar con los niños, enseñándole la palabra de Dios. Vi una oportunidad también para yo aprender la Biblia, tenía que aprender todo de cero. Luego con el tiempo fui líder de adolescentes, más tarde con Cristina, más tarde con Cristina fuimos líderes de jóvenes, y más tarde ya casados fuimos en una temporada líderes de matrimonio, ¿no? Así que conozco todo terreno. cada cosa que se hace en un templo evangélico, en una congregación la conozco. A eso debería que sumarle que era predicador. Predico de los 19, 20 años, y también era encargado de enseñarle los primeros pasos a las personas que se convertían por primera vez, ¿no? Que llegaban por primera vez a una congregación. Y a eso finalmente tendríamos que agregarle que era músico, ¿no? El bajista, guitarrista, baterista de la congregación. ¿Algún minuto te quedaba libre? Trabajo mucho, me apasiona servir al Señor. ¿La esposa estaba en algún lugar, los hijos en algún lugar? Sí, estaban. Pero yo creo que todo ese proceso a mí me llevó a volcarme a servir al Señor de una manera apasionada, y en un punto de mi vida yo me encontré que estaba amando mucho más lo que hacía para Dios que el corazón de Dios. Y me había desconectado de Jesús, pero me interesaba servir a Jesús porque de alguna manera me daba esa atención de los demás que yo no había recibido de mis padres, ¿no? Tal cual. Entonces un poquito ahí contesta tu respuesta. Yo me fui alejando de tener una relación con él, ¿no? Solo la tenía por interés. Me gustaba hacer lo que hacía, me gustaba ser visible, me gustaba que me vean, que me digan qué bien que lo estás haciendo, David, pero yo estaba completamente desconectado de su corazón, y cuando me desconecté de su corazón comenzó a salir de mi vida el viejo hombre, ¿no? El viejo David, y ahí empezaron los problemas. Ya cuando aparece él, cuando aparece el saquito oloroso, digo yo, ¿no? El que ya está descartado y lo volvemos a poner porque nos acomoda, sonamos, ahí hay problemas, seguro. Hay graves problemas, sí. A ver, Normita. Bueno, a mí la verdad es que me impactó el libro, el título del libro cuando la pastora lo dijo. Y lo primero que dije fue, bueno, la palabra del Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y qué triste que es no conocer realmente al Señor, no tener esa relación con Dios, porque a veces nos llenamos de palabra, llenamos nuestra mente de palabra, ¿no? Y no profundizamos realmente en lo que es Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Incluso en un momento sentía que el Señor me hablaba de lo que es el conocimiento y lo que es la conciencia.
¿no? A veces conocemos mucho de la palabra, pero no tomamos conciencia realmente de lo que vamos a hacer. Y por ejemplo, cuando vos hablaste recién de Judas, ¿no? Yo creo que Judas tenía noción de lo que iba a hacer, pero cuando realmente tomó conciencia de lo que hizo, se arrepintió, ¿no? A tal punto que se mató. Entonces busqué lo que significaba conciencia, lo que significaba conocimiento. Y conciencia es el valor interno de una persona, capacidad otorgada por Dios para la autoevaluación. Así que constantemente tenemos que estar autoanalizándonos. Después el conocimiento es la comprensión o el entendimiento de alguien o algo adquirido mediante la experiencia, la razón, la educación o el testimonio. Se refiere a los hechos, habilidades y conceptos de una persona que puede poseer o desarrollar. Y esto me llevó a 1 de Timoteo 1:5, que la quiero leer porque es muy cortita, muy cortita. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, qué importante que es que uno como hijo de Dios cuando tiene buena conciencia y la fe no fingida. Porque cuando tenemos fe fingida, realmente no conocemos al Señor. Es como que nos ponemos una máscara y disimulamos. Pero qué triste, ¿no? Porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Estás un poquito, sin saberlo, describiendo un poquito el contenido del libro. Bueno, arranquemos un poquito por las primeras cosas que dijiste. Yo creo que el libro tiene una tapa y un título que se vende por sí solo, que habla por sí solo. Por eso me ha pasado en este tiempo. Tenemos que aclarar que yo no soy ni un predicador conocido, ni un escritor conocido. Recién estoy dando mis primeros pasos en el ambiente, digamos, cristiano de predicadores. Entonces, cuando yo llamaba a los pastores, en este caso vos me llamaste a mí, pero pasa mucho al revés, ¿no? Que yo los llamo a radios. La gente me dice, David, no te conozco, pero el título me interesa, y por el solo título ya comienza a atrapar. Y el pasaje que mencionaste de Isaías 29:13 es uno de los dos textos que le da vida al libro. Claro. Isaías 29:13 y Juan 13:25. De ahí nace el libro, y el libro nace de una palabra que Dios me da a mí personalmente, ¿no? Porque en ese proceso de servir a Dios y de desconectarme de su corazón, yo no me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando, y el Espíritu Santo comienza a hablar a mi vida, porque los problemas ya eran muchísimos, ¿no? En el ámbito familiar, en el matrimonial, en el ámbito eclesiástico, en el servicio, con mis pastores. Era una persona totalmente conflictiva en cualquier ámbito que me movía. Entonces yo no estaba expresando el corazón de Cristo, ¿no? Es como que tenía una fe fingida, ¿entendés? Sí. Tenía una fe fingida, era algo dentro de la iglesia y algo diferente fuera de la iglesia o del ámbito. Entonces Dios en el 2013 me habla con ese texto de Isaías 29:13 y me hace notar que yo era esa persona que me acercaba a Él, que le cantaba una canción en la reunión, que hablaba, que lo honraba con mis labios, porque enseñaba de Él, le contaba a otros de Él, predicaba sobre Él, pero que mi corazón no estaba con Él, estaba totalmente desconectado. Y la primera impresión mía fue decir, no, eso no me puede estar pasando a mí, no me puede pasar a mí, yo no soy ese tipo de persona. Y cuando Dios me preguntó por qué vos crees que no sos esa persona, yo le dije, porque yo te sirvo, porque yo hago cosas para vos. Hago cosas para vos, ¿no? Entonces Dios me decía, entiendo perfectamente que haces todo esto para mí porque yo te veo, pero no tengo tu corazón. Claro. Y ahí me comenzó a mostrar lo que decís vos, que tenía una fe fingida, que había comenzado bien, que había comenzado de manera apasionada, amándolo, pero ya no lo amaba a Él. Otra vez volvemos a lo que decía antes, ¿no? Amaba lo que hacía para Él. Y con respecto a Norma, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de un pasaje que está en Jeremías 3:10. Yo lo voy a anotar. Jeremías 3:10 habla también del fingimiento, ¿no? Dios dice, hablándole a su pueblo de Israel, dice, tu hermana, la rebelde Judá, se volvió a mí, pero no se volvió de todo corazón, sino que lo hizo fingidamente, ¿no? Entonces a veces amamos a Dios de manera fingida, o sea, le hacemos creer a los demás que amamos a Dios, pero por dentro en realidad no lo amamos. Es que yo creo que la expresión está, siempre decimos que lo que tenemos en el corazón expresamos, ¿no? Y que muchas veces de alguna forma uno va teniendo esto, como siempre digo yo, que es como un maquillaje, ¿no? Uno se pone un maquillaje y quedamos espléndidas, las chicas, quizás ustedes no lo ven, ¿no? Pero bueno, Carlos y vos no lo ven porque no son de maquillarse, pero nosotros nos pasamos, y cuando pasan un poquito los años, por ahí nos ponemos un poquito más de maquillaje, ¿no? Claro. Para cubrir ciertas imperfecciones. El tema está que en algún momento se empieza a correr, en algún momento se empieza a caer.
y se empieza a mostrar lo que verdaderamente somos, ¿no? La arruguita, ¿no? Y así pasa con lo que hay en nuestro corazón. Realmente yo creo que podemos vivir la vida en Cristo cuando estamos expresando, podemos decir que somos verdaderamente aquellos que estamos caminando conforme al corazón de Dios cuando la expresión está en todo detalle. Y muchas veces va a ser esto que vamos a tener, el mirarnos al espejo y encontrarnos que hacemos muchas veces cosas por agradar a otros o por nosotros mismos, pero no porque quizás Dios no nos está pidiendo ese tanto, pero nosotros nos apasionamos y nos metemos y sin darnos cuenta nos lleva. Tal cual, sí, el servicio, el ministerio muchas veces te lleva y te absorbe, sobre todo cuando encuentra un corazón como el mío que necesitaba aprobación todo el tiempo, ¿no? Yo encontraba, buscaba la aprobación de mis pastores, buscaba la aprobación de mis líderes, de los hermanos, de la congregación. Yo necesitaba que me digan qué bien que lo estás haciendo, ¿no? Entonces eso no es nada que ver al corazón de Cristo, ¿no? Que vino a servir, a humillarse a sí mismo, a darle siempre lugar a los demás. Entonces, como yo estaba viviendo un evangelio fingido, no era lo que la palabra de Dios dice, entonces como que el Espíritu Santo me llamó la atención, ¿no? Fue un proceso muy largo, lo que yo te estoy contando en minutos, duró por lo menos entre 10 y 15 años, Wow. y en el medio de todo ese proceso ¿Cómo hay que trabajar internamente con todo eso que el Espíritu te va a mostrar? Sí, porque no lo reconocía. Yo luché contra Dios y yo le decía, yo no soy esa persona. Y Dios me dijo, sí, sos esa persona. Intenté discutir con él, intenté ganarle una discusión a Dios, pero no pude, ¿no? Somos bastante necios los seres humanos. No, yo cuando presento el libro le digo a los hermanos, ¿alguna vez discutiste con Dios? Y todo el mundo dice, sí, más de una vez. ¿Y alguna vez ganaste una discusión con Dios? No, nadie. No pudo ganar ni Job, no pudo ganar ni Jonás, personajes bíblicos, menos vamos a ganar nosotros. Entonces Dios me dijo, está bien, dejamos el tema acá por un tiempo y más adelante volvemos a charlar. Y yo seguí con mi vida normal, sirviendo a Dios, aparentando una persona que no era, y tenía graves problemas en mi corazón, ¿no? Tenía un corazón orgulloso, soberbio, competitivo, me gustaba competir, me gustaba ser el mejor en todos, no por mostrar excelencia, sino por mostrar que era el primero siempre. Y con el tiempo, todas esas situaciones comenzaron a generar conflictos en mi vida que creo que eran consecuencia de mi corazón, pero también de alguna manera permitido por Dios, porque yo siempre digo que Dios te llama de dos maneras, o te llama con amor o te llama con dolor, ¿no? Las dos palabras terminan con OR, así que alguna de las dos Dios va a utilizar Pero para es que llamarte. ese dolor yo creo que tiene netamente que ver con la parte almática, que es la que no se quiere doblegar, ¿no? Totalmente, Porque sabemos que es nuestra voluntad decir, Señor, aquí estoy. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, porque a veces uno dice, Dios no te va a castigar ni te va a mandar un dolor para que dañarte, sino que lo que hace es mostrarte y volverte a mostrar la verdad, y esa verdad confronta y confronta, y el alma se retuerce un poco, ¿no? Ahí en nuestra voluntad, nuestro querer, hasta que llega un momento que te rendís. Tal ¿no? cual. Dices, acá estoy. Sí, A sí, ver, sí. Señor, y yo creo Sí, que es sí. lo que provocó en vos, ¿no? Yo no me quería rendir, de hecho en ese proceso un día mi pastor me da una palabra que dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo, y nadie en la Wow. congregación sabía lo que me estaba hablando, Wow. solamente él y yo, porque teníamos ya una relación bastante complicada o conflictiva. Si bien él me amaba mucho, yo lo amaba a él, pero él intentaba como pastor que yo reaccionara a lo que me estaba pasando, pero mi corazón estaba tan endurecido que no quería aflojar. Después fui aflojando con el tiempo, ¿no? Fue un proceso muy doloroso porque Dios me arrinconó, ¿no? Me dijo, hasta acá llegamos, me detuvo en el camino y me dijo, a partir de ahora Te no confronta. haces más nada. De hecho, por un Wow. tiempo dejé de predicar, y cuando yo le preguntaba a mi pastor, La ¿por qué esposa se ríe, por algo debe ser que debe haber Fue estado en el tremendo. asunto, ¿no? Habrá estado ahí. Bueno, después contamos algunas de tus palabras que me dijiste, ¿no? Como esposa, porque creo la que más te conoce como sos es tu esposa, ¿no? Viene Dios y tu esposa. A veces ni tus hijos te conocen como sos, pero la persona que te conoce en la tenés al lado, intimidad exacto. sabe Esposo o lo esposa, sí. profundo de tu corazón. Y a veces hasta el día de hoy ella me pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está reaccionando con lo que nos está pasando?
porque de tener una exposición a tener una cero exposición y a volver a exponerme más que nunca como antes, siempre ella está ahí fijando, preguntándome cómo está el corazón, y yo conozco, ¿no? Exacto, Quería preguntarle es algo a real, Cristina. porque es que esto, el éxito, dice que es lo peor que le puede pasar a las personas, ¿no? Porque mientras uno empieza a crecer, es como que en el momento vuelve nuevamente el orgullo a querer posicionarse, ¿no? Y el yo a volver a ocupar el lugar. Sí, yo siempre digo que soy un orgulloso en pausa, ¿no? O sea, que hay una pausa ahí. Hay un trabajo interesante, pero que es que creo que con todos, amado hermano, es así, porque yo creo que a todos tenemos en algún momento, como decimos, todos tenemos el orgullo, y que realmente el único que va a permitir que Dios trabaje con uno es uno, porque Él dice que Él se resiste al altivo, al orgulloso, claro. Entonces, el limitante siempre somos nosotros con el Señor y lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Ella quería preguntarle algo a Cristina. Bueno, por lo que vos estabas contando, comentando, Te vamos David, a hacer hablar. es como que se produjo toda una lucha también interna tuya, pero yo entiendo que en el matrimonio, tu esposa, vos Cristina, podías detectar también cuestiones que él estaba viviendo internamente, y que a la vez podías ver que había una doble vida. Por un lado, una vida de creyente, del líder, el super líder ahí, sirviendo de la iglesia, claro. y después en la casa, cuando uno se relaja, porque yo creo que en la casa uno es donde, viste, te relajás, sos vos. ¿Cómo viste ese panorama, esas apariencias en la vida de David? Bueno, no muy linda, pero bueno, todo proceso, todo nos lleva a algo, ¿no? Sí, yo a él le hablaba, le decía, mira, vos sos una cosa en la iglesia y otra cosa en casa, y él no lo quería reconocer, pero el Señor tuvo que ir tratando en su corazón. Si bien nos afectaba todo también a los chicos, y él no se daba cuenta, pero como él decía, bueno, Dios los tuvo que arrinconar hasta un momento que casi perdemos el matrimonio por ese motivo, porque ya era insoportable vivir así. Claro. Pero bueno, Dios puso su mano y Gracias. Bendito Dios. Amén. y aquí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo creo que acá lo maravilloso de ver es que siempre en el Señor hay solución cuando hay corazones que verdaderamente quieren, ¿no? Exacto. Porque Dios siempre va a querer lo mejor, siempre va a buscar de que nosotros podamos volver al camino, ¿no? Como decimos, ¿para qué? Para poder encontrarnos con todo lo que Él tiene preparado para nosotros, pero volvemos siempre que la decisión está en nosotros, ¿qué queremos? ¿No? Y yo creo que cuando en un matrimonio se llega a ese punto, habrá estado entre los dos el decir, bueno, ¿qué queremos? ¿No? Sí, yo creo que es un Dios que transforma, Dios es un Dios que transforma el dolor en bendición, y todo este proceso doloroso que estábamos viviendo, que yo de alguna manera la arrastré a ella también, ¿no? Sí. Hizo que con el tiempo se transformara en una bendición, pero eso muchas veces nosotros no lo vemos. Hoy cuando yo miro para atrás y digo, bueno, valió la pena sufrir 10, 15 años todo este proceso para poder tener el libro, para poder llegar a cientos de personas, porque ya hemos llegado a cientos de personas. Estamos cerca de entregar el libro número 1000, estamos muy cerquita de bendecir a 1000 personas. Pudimos compartir este libro hasta el día de hoy en 62 congregaciones. Entonces Dios nos ha llevado a un montón de lugares y hemos recibido siempre que la gente, porque el mensaje es muy duro cuando lo predicas, es durísimo cuando lo predicas. Cuando te confronta a vos, ¿no? A tu yo, que decía acá una Gra que nos está saludando, dice fuera San yo, fuera San yo, porque realmente es pisar el yo, es cuando decís, termino diciendo, voy a menguar para que verdaderamente crezca la vida del que me habita. Claro, nosotros queremos crecer sin menguar, ¿no? Exacto, queremos exacto. conseguir la victoria sin rendirnos, queremos la gloria sin la cruz, y cuando uno ve la Biblia específicamente, cuando uno ve la vida de Cristo, cuando uno ve la vida del apóstol Pablo, de los apóstoles, te das cuenta que todos ellos tuvieron que sufrir para que ellos sean bendecidos y para que otros sean bendecidos, ¿no? A mí siempre me llaman la atención las palabras que Jesús le dice a Ananías cuando le dice, ve, busca a Saulo, porque yo le mostraré cuán necesario es sufrir por mi nombre. O sea, no se habla mucho de ese evangelio, ¿no? Donde Dios te tiene que romper, te tiene que partir
tiene que hacer morir tu viejo yo, ¿no? La carne. La carne, tal cual. Bueno, o sea, hablando de la carne, yo era una persona totalmente carnal, o sea, no aparentaba vivir en el espíritu, pero vivía en la carne, en mis emociones, o sea, yo me gobernaba a mí mismo, no me gobernaba el amor de Cristo, me gobernaba a mí mismo y por eso vinieron muchos problemas. ¿Sabes que es importante lo que estás diciendo, David? Porque muchas veces uno cree que porque tenga 30, 40, 50 años en Cristo, significa que estamos hechos, somos los super cristianos, ¿no? Como que estamos todo resuelto, pero podemos aparentar 20, 30, 40 años en ser un cristiano que cumple cosas, ¿no? Como vos decías, tareas, funciones y muestra algo, pero que por dentro está padeciendo, porque seguramente en tu corazón hubo un momento que empezaste, como decía ella, quizás a veces el orgullo un poco como que te deja, como que, bueno, está bien todo lo que vos haces, pero yo creo que en un momento, como vos decís, hubo un clic que Dios te habló y en vos empezó a provocar esta inquietud de decir, yo no quiero más esto. Sí, la carga era muy pesada, ¿no? Porque vivir con una máscara es muy pesado, tremendo, ¿no? Claro. Vivir aparentando algo que Siempre uno no estás es. en tensión. Claro, es como que yo siempre le digo que el mentiroso tiene que decir una mentira más para tapar la mentira anterior y entra en una vida de mentira. Yo he conocido y conozco actualmente, no voy a decir en qué ámbito, personas muy mentirosas, que uno ya le sacó la ficha, como quien dice, ¿no? Y no sabes cuándo te está diciendo la verdad y es muy feo eso, desconfiar todo el tiempo de la persona. Y a mí me pasaba que yo una apariencia tapaba otra y otra y otra y otra. Después las apariencias empezaron a salir, ¿no? Porque cuando se me empieza a caer la máscara de que realmente yo no era esa persona, ahí donde comienzan a venir los problemas. Claro. Pero volviendo a lo anterior, la carga era muy pesada y ya no la podía sostener más. Entonces ya mis días eran muy tormentosos, eran tristes, me sentía solo, estaba rodeado de una congregación numerosa, pero yo me sentía solo al lado de ella. Wow. Que eso era lo más grave de todo. Wow. Pasé noches enteras llorando, sentado ahí en la punta de mi cama diciéndole a ella no sé lo que me pasa y Dios me quería matar, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Matar mi viejo yo para que él pueda resurgir. Y yo no sabía cómo lograrlo, ¿no? Y hasta que yo no le entregué todo, absolutamente todo mi ministerio, ese renacimiento no surgió, ¿no? Le tuve que entregar absolutamente todo. Qué tremendo, qué tremendo. Normi, tenés una pregunta y que te veía que estaba muy atenta. Es como que son muchas cosas, ¿no? Y de pronto lo escucho y me viene alguien que conozco a memoria. Yo lo que quiero saber es cómo se sintió ella mientras vos pasaste toda esta etapa, porque indudablemente vos servías mucho en el ministerio, pero ¿y la familia cómo quedó? ¿Ella te acompañaba? ¿Estaban los chicos? La familia servía en el ministerio porque yo estaba en lo que era alabanza y mi hijo tocaba la guitarra. Estaban en la iglesia, entonces compartíamos, sí. Compartían, qué bueno. En esa etapa de cuando ya tenía mi hijo grande, claro. Pero esto pasó mucho tiempo atrás. Claro, porque está hablando de muchos años. Claro, donde... como él no se daba cuenta, nosotros seguíamos. Él se quería ir de un lugar y yo quería seguir estando en ese lugar porque él se sentía mal, pero yo no. Claro. Y entonces ahí también venían los problemas de que uno quería congregarse en un lado y otro en el otro lado. ¿Y cómo es el Señor? ¿No? Porque la palabra del Señor dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. O sea, que uno puede de pronto fingir y mentir y llenarse de mentiras hasta que se topa con la verdad. Porque sale a la luz. Sí, tal cual. Yo siempre digo que le podemos engañar a todo el mundo. Yo te puedo engañar a vos, puedo engañarla a ella, fingiendo ser una persona que no soy. Puedo engañar a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, a mis hijos, a mis pastores, inclusive. Los pastores pueden engañar en la congregación aparentando una persona que no son, porque tenemos que aclarar que ser pastor no es sinónimo de ser perfecto, ¿no? El pastor es uno de los seres humanos más imperfectos que hay. Somos todos seres imperfectos. Pero no podemos, hay uno solo que no podemos engañar, que es a Dios, ¿no? Pablo dice, no sean tontos, no sean ingenuos, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿No? Entonces yo sabía que de alguna manera en un punto estaban tratando de engañar a Dios y sabía que no era la persona que aparentaba ser. Entonces como que ya la relación con él era muy tensa, muy tensa, y en un momento eso se tuvo que doblegar. Recién dijiste un pasaje, ¿no? Que dice, humillado bajo pues la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Que Dios resista al soberbio, pero aquel que se humilla lo exalta. Yo quería el proceso al revés, ¿no? Yo quería ser exaltado sin humillación. Entonces el modo, el vehículo que encontré para ser exaltado sin humillación era servir, era ser visible yo, ¿no? Yo siempre digo que a mí
yo no quería servir, yo quería que me vean servir. Por eso busqué también La sentarme aprobación. en una batería, porque un instrumento musical es lo más visible que hay. Y me garantizaba estar todas las reuniones. ¿Entendés? Mirá cómo pensaba Qué yo. tremendo, ¿no? Yo decía, si predico por ahí 2 veces por mes, 3 con suerte, de las 8 o 10 reuniones que podamos tener en el mes. Pero si me siento en una batería, si aprendo a tocar un instrumento, pues todo el mundo me va a ver todo el tiempo. Wow. Te estoy abriendo el corazón, ¿viste? Va a ver O sea, cómo amo a Dios. Ahora digo, Hay que ser valiente para David, hacer ¿sabés que la gente me dice qué mucho? importante lo que vos estás diciendo. Hermoso. La gente Porque me dice creo que me que- expongo mucho, ¿viste? Es Pero que yo no. siempre le digo que esto No, pasa. yo creo que esto pasa. es común Bendito sea Dios. y realmente creo que siempre hablamos esto de que no nos sirve la apariencia cuando uno realmente se rinde al Señor y que realmente quiere llevar y dar a conocer a Dios y poder no vivir con este peso de querer aparentar algo. Como hoy te decía, nosotros somos esto, somos sencillos, lo que nosotros sembramos siempre es dar a conocer a un Dios que está y siempre va a estar para, como en el caso tuyo, decir, yo no estoy para juzgarte en este momento, sino para levantarte y animarte a seguir avanzando Sí, sí. en un tiempo distinto, porque hoy, al que nos estás contando que eras, hoy sos la antítesis seguramente, porque has tenido un trabajo muy importante en esto, ¿no? Sí, y me cuido, como te decía recién, ¿no? Estoy en pausa Y todos, aparte, ¿eh? si saco la pausa, ella la va a poner enseguida. Exacto. Gloria a Dios que te No, puso, bueno, viste que la ayuda idónea. La ayuda idónea, Sí. tal cual. Sí. De hecho, nos reíamos recién porque hay una parte donde ella en un momento me sienta en la mesa de ahí, me sienta en casa, en la mesa, y me dice, vos sos un hipócrita, ¿no? Me dice, vos sos un hipócrita porque aparentás ser algo en la iglesia, pero en casa sos una persona diferente, aparentás y predicás que tenemos que amar a los pastores, apoyarlos, orar por ellos, pero todas las noches en casa criticás a los pastores, ¿no? Nunca ellos hacen Wow. nada bien, no hacen Y nada alguien te bien. lo tenía que decir. Y alguien me lo tenía que decir, ¿no? Y también me dijo, criticás a los hermanos, vos sos el más santo, el más puro, el más perfecto, todo lo demás son un desastre. Entonces yo decía, wow, todo eso me está pasando, y le echaba, en vez de reconocerlo, le echaba la culpa de ella, ¿no? Vos no me querés, vos no me amás, vos no me apoyás. Y ahí es donde venían los conflictos en el matrimonio, ¿no? Tremendo. Y después nos lavamos la cara y íbamos a la iglesia, ella se maquillaba y yo sonreía y seguía todo igual, ¿no? Y así por años, pero llega un momento que Dios nos ama tanto que Él nos sale al Alabado sea el encuentro, Señor ¿no? por su Para misericordia. transformarnos. Y lo que no puede hacer el hombre, lo hace el Espíritu Santo. Amén, Como te decía amén. antes, a través del amor o a través del dolor. En este caso yo elegí el segundo camino y la sufrí, ¿no? Entonces por eso yo entiendo cuando a la persona le está pasando esto, ¿no? Nos ha pasado de predicar este mensaje, de compartir el libro, y un montón de devoluciones de gente que dice, a mí me estaba pasando, a mí me pasó. Tal cual. Gente que me dice, ¿cómo describís mi vida? Y ahí me di cuenta que no, porque yo siempre le digo a la gente, no soy tan especial para que me haya pasado a mí solo. Esto No, le pasa a la iglesia, no, le es que pasa al yo ser creo humano. que en general, si vos ponés a ver, yo creo que el 99,99, o sea, no hay que de pronto es David. Creo que en distintas escalas, niveles o situaciones, o quizás no nos hemos dado cuenta. Pero cuando queremos acordar, empezamos a ver de que sabemos que hay una parte nuestra que todavía no está. Como decimos, somos transformados en espíritus, en el espíritu, pero el alma trabaja, por eso renovamos nuestra mente continuamente, como dice la palabra, ¿no? Para poder así alinearnos a lo que Dios nos dice. ¿Sabes qué, Roxana? El otro día hablando con un pastor o con un conductor, ya hablo con tanta gente que a esta altura no sé con quién hablo, pero creo que era conductor de radio de Entre Ríos. Yo le mandé 2 capítulos en PDF como te mandé a vos, Sí. y él me hizo recordar algo que yo escribí. Y me decía, no sé si en la introducción, en el prólogo, él me decía, esto te pasó, te está pasando o te pasará. ¿Sí? O sea, en uno de esos 3 puntos todos estamos, ¿no? En mi caso me pasó, me tengo que cuidar para que no me esté Exacto. pasando ahora y no me vuelva a pasar, pero hay mucha gente o le pasó o le está pasando o le va a pasar en un punto, ¿no? Porque servir a Dios es muy seductor, ¿no? Totalmente, Nos ofrece totalmente. poder, nos ofrece reconocimiento, un lugar, pertenencia. pertenencia, dinero, fama, prestigio en muchos casos, ¿no? Autoridad. Bueno, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor hay de todo. De todo. Claro. Autoridad, control, un montón de cosas, ¿no? Ser un líder está bueno, demanda mucha responsabilidad, pero también te da ciertos beneficios que si vos te pasás de raya, te vas para el otro extremo, ¿no? Y hay una iglesia que sufre hoy por hoy de líderes obsesivos, manipuladores, controladores. Acá entramos en un tema picante, ¿no?
Pero, gusta la sinceridad, aleluya. pero sabes que me he encontrado con muchos pastores donde yo pude ver el corazón de Cristo, y me he encontrado con muchos pastores y líderes donde nunca he visto a Cristo. Wow. Y eso es muy triste. Y eso es muy Claro, triste, ¿no? claro, sí. Y lo Ay, triste ay, que no, que si vos se lo decís, se van a enojar, Tal cual. ¿no? ¿Puedo acotar algo al respecto? Pero yo, Perdón. sí, sí. Sí. Nosotros a veces pasamos situaciones, ¿no? Y qué lindo que es cuando observamos los frutos realmente en el hermano, ¿no? Por ahí decimos, yo amo a Dios, pero por ahí ves que pasa tu hermano y te cruzas de vereda. Ahora cuando lo ves en la iglesia, tenés la hipocresía de abrazar, de saludar, como que, ay, expresa el amor de Cristo. Pero la palabra del Señor es tan hermosa, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, acá en primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y qué feo que es cuando fingimos lo que realmente no sentimos. Sí, decimos que amamos a Dios, pero no amamos la iglesia, y eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Un poquito, está bien. No lo leí el libro, ¿eh? Aman al ministerio o el lugar donde están yendo, porque cuando vos te vas de ese lugar y te lo encontrás en la calle no te saludan tampoco. Es tristísimo. Es Nos muy ha- triste. nos ha pasado. Nos ha pasado a nosotros. Claro, no, horrible. Porque en definitiva Bueno, seguimos siendo hermanos. Yo creo que tiene que ver un poquito con todo esto que hablamos, es que sabemos que somos seres humanos en un caminar, en ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Creo que tiene que ver a que cada uno toma la responsabilidad de ser transformado o no. Podemos vivir de una apariencia y conocer muchísimos, y de renombre quizás, que hoy por hoy viven de una apariencia y tienen seguidores un montón, porque no están reflexionando de la manera que hoy nosotros reflexionamos, que es verdaderamente, ¿queremos ser hijos de Dios? Claro. Porque tiene que ver con eso. Yo puedo querer ser un líder, puedo querer ser alguien reconocido, pero si yo quiero ser un hijo de Dios, voy a dejarme, ¿no? Que Él me enseñe, que Él me muestre, que Él se manifieste, y para eso voy a tener que tomar todos los días la decisión, porque es diariamente. Yo siempre digo que la identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús es algo que lo debo traer continuamente a mi vida, decir, yo hoy soy por Cristo. Y en Cristo, ya en mí ya no, porque cuando viene el que yo, vino el orgullo, vino la soberbia, entonces es un trabajo continuo que tenemos de responsabilidad como cristianos, quiero decir. No todo el mundo se lo replantea esto. Sí, sí, tal cual. Creo que expresar a Cristo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Parece tan sencillo, pero también tan complicado. Totalmente, porque Él habita en nosotros, pero no puede tomar el gobierno de nuestro corazón si nosotros no se lo Exacto, entregamos, ¿no? exacto. Entonces, en una parte de la predicación, yo siempre digo en el mensaje, ¿quién gobierna tu corazón, no? Porque por ahí, si vos no le entregás el gobierno de tu corazón a Jesús, Totalmente. entonces es muy probable que estés viviendo una religión disfrazada de evangelio, ¿no? Totalmente. Y solamente estés usando el servicio para entretenerte, para que pasarla bien, para encontrar una ocupación Para los alimentar domingos, tu ego. para alimentar tu ego, sí, tal cual. Y lo que decíamos más atrás, ¿no? Ganar dinero, fama, prestigio, seguidores, en este caso que vivimos en la era tecnológica de las redes sociales. Muchísimo. Pero en realidad el que está gobernando tu vida sos vos, y tarde o temprano eso te va a generar un peso tan grande en tu vida que te va a quedar un solo camino que es rendirte ante la cruz. Amén. Amén. Dios. Este tema lo hemos venido hablando mucho en la iglesia, ¿no? Nosotros venimos hablándolo y hablando porque Dios ha traído Rendición. mucho de rendirse, ¿no? No puedo llegar verdaderamente a vivir esa vida en Cristo que quiero vivir y vivir también el manifestar de su poder a través del Espíritu, el poder tener una vida de crecimiento a nivel del ministerio, de la iglesia, además, si no nos rendimos. O sea, y ese rendir es verdaderamente decir, heme aquí, Señor, trabaja en mí. Haz tu trabajo, yo me rindo a ti. Y creo que es algo tremendo, por eso digo que no es tan sencillo, por ese motivo nos encontramos con que todos estamos, gloria a Dios cuando lo replanteamos al tema, por lo menos, porque dice que cuando uno se lo replantea es porque lo reconoce. Claro, Claro. sí, sí, tal cual. Por lo menos pensar y decir, ¿realmente se está viendo Cristo en mi vida? ¿O soy yo? Estoy actuando por mi forma de ser, ¿no? Porque Cristo tiene que verse en todo en lo que hacemos, ¿no? A veces me preguntan y me dicen, una de las preguntas más importantes que me suelen hacer es, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy lejos del corazón Exacto, del Señor, ¿no? Exacto. Y yo siempre digo, mirá, vos fíjate que los discípulos, en el caso de Juan,
él, cuando era discípulo de Jesús, en un momento, él siente el rechazo de los samaritanos y automáticamente reacciona como cualquiera de nosotros. Oremos para que caiga fuego y mueran todos estos que no te aman, ¿no? Así es. Años más tarde, el corazón de Juan es transformado y es el discípulo que más escribió sobre el amor en todas las escrituras, ¿no? Y nos enseñó a amar a Dios, a amar a la iglesia y a amar a los perdidos. Entonces, ¿cómo hay una transformación en su vida? ¿Por qué? Porque él estaba cerca del corazón de Jesús, ¿no? También vemos en la vida de Pedro, un hombre que lo niega rotundamente conocer a Jesús, pero que después se para delante de una multitud sin importarle que corría riesgo su propia vida, a decir, yo conozco a ese que ha resucitado, ¿no? Entonces la vida de Cristo tiene que resucitar continuamente en nosotros y no vivir nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Vos sabés que te quería compartir acá en Mateo, porque ya venía con esto, y hoy el Señor de nuevo hablándome con esta palabra, Mateo 10:39, dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Pues sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Pierdo, gano por este lado, pero claro, la vida que a mí Cristo me da es la realidad, es la vida verdadera que yo necesito. Entonces mi yo, mi corazón es lo que yo tengo que rendir, ¿sí? Morir a ese yo y tomar la vida de Cristo. Pero eso es cada día, ¿no? Es tomar la decisión de cada día vivir la vida de Cristo, que sea Él. Sí, sí. Pablo decía, cada día muero, ¿no? Y yo no quería morir ni un minuto. O sea, yo quería tener el control de mi vida y no quería perder todo lo que hacía para Él. O sea, por eso no lo podía ganar a Él, ¿no? Porque, como insisto, lo que hacía para Él era mucho más importante que su corazón. Yo siempre digo que Sansón, porque el libro está lleno de ejemplos, es un 100% bíblico y está lleno de ejemplos para que la gente, yo siempre le digo a la gente, te vas a encontrar con un libro que en ningún momento vas a dudar de algo, porque está todo en la Biblia, ¿no? Yo te lo muestro, intento con la ayuda del Espíritu Santo mostrarte en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cómo este tema es tan vigente, ¿no? Porque, mirá, vos, Norma, dijiste Isaías 29:13, y Jesús en Mateo 15:7 y 8 repite el mismo texto, ¿no? Toma la misma, nada más que le agrega una palabrita, ¿no? Le dice hipócritas a los fariseos, ¿no? Yo lo tenía anotadito. Claro, sí, tal cual. Y volviendo a esto, yo tuve que renunciar, ¿no? Decía, todo esto es para vos, y ya no lo quiero más, me costó un montón, y hasta el día que yo no le dije, Señor, te entrego todo, te entrego la predicación, te entrego tocar todo, hasta el día de hoy mucha gente me dice, ¿vas a volver a tocar? Mis hijos me dicen, ¿vas a volver a tocar? No, ni loco, le digo, yo no quiero volver a tocar. Creo que mi propósito es poder llevar este mensaje que tan bien le está haciendo a la iglesia y confrontar a la iglesia con una realidad, ¿no? Que vive, que no ama a Cristo, ¿no? Mirá que el libro de Santiago, el Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pero al final del versículo en la NTV, Santiago dice, purifiquen sus corazones porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, ¿no? Y hoy encontramos una iglesia que ama a Dios, pero también que ama al mundo, ¿no? Ama su propia vida. David, quisiera que vayamos redondeando porque tenemos que ya casi estar entregando el programa. Muy rico y realmente para mucho hablar todavía y queda pendiente dentro de lo que sé que está sumamente solicitado este último tiempo, pero realmente le damos gracias a Dios porque, como vos decís, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a compartir una experiencia, una situación de vida que te fue desbordando y fue llevando a tantas cosas en tu vida, en tu matrimonio y familia, pero que hoy está volcado en un material que es de gran beneficio a la iglesia, al mundo cristiano, digamos, ¿no? Pero quisiera saber qué es lo que vos, digamos, querés que con ese libro se alcance, o sea, aquel que llegue a tenerlo en sus manos, decir, quisiera que esto quede en su corazón. Que se pregunte a sí mismo cuánto vale el corazón de Jesús para esa persona, ¿no? Porque Él lo dio todo en una cruz, dio el 100% de su vida. Y un día le preguntaron a Jesús y le dijeron cómo hay que amar al Padre, cómo hay que amar a Dios. Y Él dijo, lo amarás con todo tu corazón, ¿no? Con todo. Dios quiere el 100% de nuestra vida, absolutamente todo. Él nos dio todo ya en la cruz.
y espera que nosotros le demos todo. Entonces cada persona que pueda leer este libro, que entienda que le tenga que dar todo y que entender que el más importante es Él, ¿no? Y que todo lo que nosotros podamos hacer para Él, sea poquito, mucho, grande, importante o insignificante, visible o no visible, sea que todo lo que hacemos lo hacemos por su gracia, ¿no? Esto lo entendió el apóstol Pablo, y él entendió que todo lo que él hacía, tenía, había logrado, incluso sin conocer a Jesús, era solamente por la gracia de Dios, ¿no? La gente cree que se merece lo que tiene, cree que se merece su vida, cree que se merece su trabajo. En realidad es todo gracia. Mucha gente dice, no, pero yo me esfuerzo, sí, pero ¿quién te da la salud? Exacto. ¿Quién te da la salud para esforzarte? ¿Quién te dio la inteligencia para estudiar? ¿Quién te proveyó para que tus padres te pagaran la facultad? Es todo gracia, es todo un regalo inmerecido de Dios, ¿no? Amén. Que la gente pueda encontrar en este libro lo más maravilloso que nosotros, que todo ser humano puede encontrar, ¿no? El corazón de Jesús. Amén, qué tremendo, hermoso, ¿Cómo hermoso. pueden Contanos encontrar ahí que pueda salir el libro? Sí, me pueden libro. ubicar en mis redes sociales. En el Instagram es davidgonzalez.76. Se lo puede enfocar, en Carlos, el ahí. Facebook David González, o entrar también al Facebook del programa, y ahí me encuentran como amigo en común. O si no, me pueden escribir al 11 62 56 0533. Después, si en los próximos programas los querés repetir, Sí, tenés ahí plena lo está libertad. anotando su. 11 62 56 0533, 56 0533, y ahí me pueden escribir. Si están en Argentina, se lo mandamos a cualquier parte del país vía Mercado Libre. Si están fuera del país, lo pueden comprar a través de Amazon, formato físico o digital. Perfecto. Gloria a Dios, ¿qué no vas a vender? Como 1000 libros, o sea, estás por todos lados. Estamos cerquita, 953. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a 54. Dios, y vamos a ir a los 1000. De acá en más, David, ¿cuál es tu proyecto? Ahí cortito. Tengo O sea, dijiste ya no más tocar, ya no más. Bueno, pero No, ¿qué mi pasa proyecto aquí? es A ver, seguir ¿escribiendo? escribiendo. Sí, estoy escribiendo. En realidad tengo 4 libros escritos Wow, y gloria 2 a Dios. editados. Y Amén. los otros 2 están terminados. Lo único que tenemos que esperar es el tiempo, porque no podemos sacar todo a la calle porque nos volvemos locos. No. Saca todo ya. Ya lo vi que es bastante así, ¿no? Bueno, por algo hacía tantas tareas juntas en la iglesia. Hay ahí energía. Soy hiperactivo. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea que ahí el seguir avanzando para el Señor y poder seguir disfrutando de esto. Sí, tal Porque cual. lo importante, yo creo que Dios lo que quiere es que disfrutemos. Sí. Cuando entendemos que Él quiere que disfrutemos cada instante de nuestra vida, es cuando bajamos revoluciones y empezamos a dar gracias y valorar cada momento, ¿no? Tal cual, así es, disfrutar lo que hacemos, creo que lo disfrutamos al 100%. Este fin de semana vamos a estar viajando a San Juan. Gloria Ahí a vamos a Dios. compartir con los matrimonios, Amén. con los Qué matrimonios y bendición 2 tan reuniones grande, el qué domingo. lindo. Así que una bendición, lo disfrutamos. O sea, para nosotros es vacaciones. Gloria a Dios. La verdad que un placer haberlos tenido con nosotros. Muchas Cristina, gracias. David, un gusto. En cualquier momento los invitamos de nuevo, cuando Sí, sí. tenga la agenda más livianita ahí, para compartir del libro, el primer libro, que no me contaste cómo se llamó, que me dijiste que iba a ser No, una sorpresa. este es el primero. Este es el El- primero. el que El te- segundo el se segundo. llama Lejos de la Cruz. Lejos de la cruz. Wow, son todos medios así como choqueantes, ¿eh? Sí. Gloria a Dios, alertas rojas, Sí, tal me cual, parece, ¿no? tal cual. Nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros en esta tarde de día miércoles de Sin Frontera ni Condiciones. El próximo miércoles nos encontramos aquí nuevamente, 18 horas. Chau, chau, chau. Bendiciones. MQR, más que una radio.